Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Milan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo andás? Bueno, acá iniciando con nuestros episodios del podcast de análisis político que vamos a empezar a hacer vos y yo. Les recuerdo, les comento, Agustín Careto de Santa Fe, estudiante de Ciencias Políticas, periodista de, Sí, de lo de vocación, periodista de está por vocación, verse. y yo soy Milan Jelic, también politólogo, urbanista, algo de economía estoy aprendiendo cada vez más. Y nos hemos propuesto hacer estos episodios de análisis político para aportar al debate público y realizando análisis a conciencia, con datos, eh, con, con tranquilidad, sin volverse loco por una primicia, sino tratando de analizar las grandes tendencias, los personajes, los actores y las ideas y hechos detrás de las cosas. Y también intentar de darle un poco de vuelta a los temas y tratarlos con una cierta profundidad, a lo cual lo vamos a ver en el día de hoy, por ejemplo, con varios temas que vamos a ir trabajando. Así es. Bueno, contame si querés cómo arrancaste la semana, qué tal fueron tus días, que fueron sucediendo diferentes cosas esta semana. Y pasaron varias cosas, por suerte arrancamos bien, con la victoria de Argentina en la altura en Bolivia. Y después, bueno, como cada vida de argentino, suscitan situaciones a las cuales llevan a la reflexión y a tratar de pensar un poco. También para agregar, que después creo que lo vamos a poder tocar mejor, esta semana logré publicar un artículo en el cual se tocaban un par de temas que creo que vamos a hablarlo después. Sí, me gustó mucho tu artículo, eh, vamos a comentarlo. Lo negativo deportivamente, arrancaste con el fútbol, fue que Argentina perdió en el Mundial de Rugby, pero se Ujú. va a recuperar. Arrancó como la selección de fútbol en el Mundial, yo creo que se va a recuperar. Para mí no jugó tan mal, Justamente ¿eh? te iba a decir Para lo mí no jugó mismo. tan mal. No jugó tan mal, tuvo muchas oportunidades. Yo vi un poco, yo igualmente de rugby no sé mucho, pero intenté hacerle compañía. Sí, bueno, mi deporte es el básquet, tampoco es el rugby, pero creo que no estuvo tan mal. Bueno, pasemos a la situación política en general. Estamos, si bien las pasos ya pasaron hace un mes, exactamente un mes y 2 días, estamos en un escenario post-electoral donde hubo un reacomodamiento de fuerzas, repensar estrategias. eh, el país tuvo ciertos acomodamientos después del Ujú. resultado, mm, algunos podrían decir relativamente inesperado, algunos otros se lo esperaban, y no me refiero solo al que salió primero, sino también, ¿no?, a cómo salió el gobierno, que quedó globalmente tercero, aunque quedaron los tres muy juntos. El resultado final fue de 2 puntos, 2 puntos y medio entre Sí, el sí, no hay primero y mucha el tercero. diferencia. También otro tema en medio entre paréntesis, la sorpresa, bueno, no creo que le haya sorprendido tanto, quizás a él sí, la derrota en la interna de Larreta, eh, también, por más que, bueno, dejó de lado, producto de la victoria de Javier Milei o de ser el más votado, mucho nos habló, pero es interesante la mala elección que hizo. Sí, y te agrego un dato. Su candidatura fue apoyada, digámoslo de esa manera, por una inversión en publicidad que hizo el gobierno de la ciudad enorme en Ujú. diferentes partes del país, ¿no? Con la excusa, digamos, de vender el turismo de la ciudad, bueno.
gastaron 13.000 millones de pesos Sí, sí, desde el un comienzo del gasto año enorme. en publicidad. Eh, bueno, vos y yo recorremos las provincias, no solo acá Buenos Aires, donde vivimos, o yo en Quilmes, vos en Buenos Aires, y se ve la publicidad del gobierno de la ciudad por todos lados. Eh, 13.000 millones de pesos para sacar, ¿cuánto? ¿11 puntos? Eh, Sí, ¿O 13? Eh, creo que un poco menos. bueno, la verdad que costo-beneficio no le No, fue no, muy no bien. fue buena la inversión. No, no, no. Y después, bueno, tenemos un candidato que a algunos sorprendió, como dijiste vos. A mí particularmente sí, me sorprendió muchísimo. Por más que después, bueno, cuando fui charlando un poco con cada conocido, me enteré que no lo había visto y que muchos lo votaron, que es justamente el candidato libertario, que entra como esta tercera opción actual, en el actual sistema político argentino, ¿no? Sí, sí. En los episodios vamos a ir hablando semana a semana. Ahora como estamos eh, después de un mes de las elecciones, vale la pena recordar lo que fue pasando en el último mes, no solo en la última semana. Por eso eh, comentar sobre los diferentes candidatos. Y una de las repercusiones que tuvo inmediata fue, post-elección, fue la devaluación del peso, tanto el ilegal blue Ujú. como el legal también, ¿no? El reacomodamiento del dólar oficial que, que impactó directamente en los precios de forma inmediata. Eso Sí, normalmente tarda un tiempo en suceder. Esta vez se fue directamente a los precios. Ayudó a aumentar aún más la inflación que tiene el país. y acompañado de cierta inestabilidad, que bueno, pasó un poco ya. En Argentina hay como hitos que parece que pasaron hace un montón de tiempo y cuando vas al calendario no pasó tanto, que fue esos distintos saqueos que ocurrieron en el país. Uy, Eh, sí, eso también fue algo que generó mucha preocupación, ¿no? Ujú. Pero sí, si te vas al calendario, antes de las elecciones, el dólar paralelo estaba en 580, 590, ¿no? Y ahora está a 700, casi llegó a 800, está a 725, 30. Mm. Y parece que fue hace 3 años más o menos, Exactamente, pero exactamente, no. Sí, exactamente. Argentina tiene esas cosas que, bueno, es justamente de un país convulsionado y que vive con una ansiedad, si se quiere, en términos psicológicos bastante grande. Y bueno, pasa tanto que después hay una sensación de que fue hace mucho. Y hay otros tipos de sensaciones que la hemos hablado con vos fuera de esto. Yo creo que hay una sensación de poder muy grande en Argentina y que se ve en otras cosas, como una sensación de inseguridad, sensación que, ojo, no estoy diciendo que no la haya, sino que hay una sensación de que vos salís de tu casa y hay alguien dispuesto a robarte todo y hasta si puede ser matarte. Sí, bueno, lo hemos hablado muchas veces. La sensación muchas veces es aún peor que la Ujú. inseguridad real, porque Sí, vivís en un sí. estado de terror permanente en donde en todos lados te puede pasar algo, eso también es cierto, pero como acá es mucho más probable que te pase, porque es real que te puede pasar más probablemente en otro lugar del mundo, esa sensación de la inminencia de que te pueda pasar algo te hace vivir con terror, te hace salir menos, te hace disfrutar menos de la vida social. Bueno, en Santa Fe, en Rosario, eh, acá en el conurbano bonaerense, en especial en el conurbano sur, es una realidad absoluta como coarta tu calidad de vida la sensación de Sí, inseguridad, producto de la inseguridad real. sí, eso en Santa Fe, bueno, quienes vivan en Santa Fe pueden dar fe de, y bueno, vos también que vivís en Quilmes pueden dar fe de esto. También es una sensación que se traslada a muchos sectores, qué sé yo, sensación de que todo en Argentina está yendo para atrás, que todo está mal,
que todo hay que romperlo porque está mal. Y lo acompaña una nube que en Argentina se da cada determinado tiempo. Creo que la última vez podríamos decir que fue el episodio de diciembre del 2001. Es este tema de vacío de poder. Que a mi criterio genera un campo fértil para la aparición de personajes, qué sé yo, después del 2001 nació el kirchnerismo, por así decirlo, que obviamente se vio en las elecciones del 2003 y después fue como evolucionando. Y hoy creo que esa sensación de vacío de poder generó otro personaje, que es justamente Javier Milei. Personaje que propone cortar de cuajo, con todo un cambio radical en la Argentina. Este término que es gracioso, el de 540 grados, como una revolución que va a dar un giro completo y después medio giro, porque va a sacar a los políticos a pasear, a la casta. Y es gracioso porque el círculo no tiene fin, es decir, ¿dónde va a terminar esa revolución? Bueno, ¿sabés dónde puede llegar a terminar? Creo que como figura geométrica, ¿no? El círculo, dar una vuelta y media no te representa exactamente lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar. Creo que el espiral, que va hacia abajo como un embudo, es Ujú. mucho más representativo y ahí un giro de 540 te puede llevar bastante profundo, porque si vos girás, a la vez que girás, va yendo hacia abajo. Esto me hace Sí. recordar un libro que escribió justamente un amigo mío, Máximo Mechinili, que se llama Espiral, que es una historia en el futuro próximo de Argentina. Él imagina algunas cosas que podrían llegar a pasar. Ya lo escribió hace varios años y lamentablemente para Argentina, muy acertadamente para su análisis político, hay muchas cosas que han ido sucediendo de las que él cuenta. Te pongo un ejemplo. Cuenta que en el futuro casi todos los autos en Argentina son chinos y cada vez hay más marcas de autos chinos. Eh, eh, Lamentablemente otra cosa de cuenta es que el narcotráfico se apodera absolutamente de todo el país. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. En Santa Fe, yo lo veo mucho en Entre Ríos, cuando voy Sí, allá. ayer, bueno, sé que esto es atemporal, pero el 14 de septiembre hubo un asesinato en la puerta de la AIC, a un agente, 13 tiros en Rosario. Claro. Al final vamos a hablar un poco sobre las elecciones en Santa Fe, eh, pero, pero justo ayer veía una entrevista a un intendente del sur de Santa Fe que había sido amenazado por los narcos. Ujú. Y, y me ha llegado información, hablando con una gente, con otra gente del Poder Judicial, de diferentes ámbitos, cómo el narcotráfico también está empezando a instalarse en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Villegas y toda esa zona. Sur de Santa Fe, noroeste de la provincia de Buenos Aires, conexión directa con Rosario, con Buenos Aires, con Córdoba. También Córdoba está teniendo muchos problemas. Bueno, lamentablemente, Máximo en su libro Espiral lo anticipó y se está de a poco llegando a eso, ¿no? Entonces, lo que voy a decir, el giro de 540, ojo que el giro no sea descendente. Sí, y la verdad que es preocupante. Preocupante decir qué sé yo, esto lo podemos hablar muchísimo. Creo que los dos coincidimos en que las revoluciones, por más que los que la hagan crean en ella y estén convencidos de que es por un fin que está muy bueno y demás, primero que no es un cambio radical, son cambios y permanencia, es decir, un proceso como todo proceso histórico tiene cambios y otras cosas que permanecen, y algunas cosas de las que eran antes son peor que las del nuevo régimen. Eh, Sí, bueno, eh, Monerot describe en su libro Las Revoluciones el proceso de cómo se producen las revoluciones y el primer elemento es la pérdida de poder del régimen que está gobernando, ¿no? sí, sí, el vacío. El vacío de poder, como dijiste vos, es la primera condición para que se produzca una revolución.
El problema de la revolución es que el gobierno que se instaura post-revolución es mucho más violento y sanguinario que el depuesto. Luego Sí, después vienen los cambios y demás que perduran en el tiempo, pero el gobierno inicial post-revolución, eh, él estudia la revolución de Cromwell en Inglaterra, la revolución francesa, la revolución rusa, todas son revoluciones que generan cambios muy violentos. Y por lo que uno ve de cómo se presenta Milei públicamente, cómo habla, cómo se dirige con las personas, eh, bueno, a mí me da que pensar que si él ganara las elecciones podría llegar a generar algunos eh, acontecimientos algo violentos. No significa que vaya a matar no, gente no en la calle, estamos diciendo que va a ser el terror jacobino o el no, no, gulag no, ruso, pero sí va a pero generar más violento violencia que su predecesor, digamos. institucional, correcto, sí. Que, bueno, esto también quería comentarlo un poco, es decir, el kirchnerismo hoy parece, para los que les gusta el tema de la revolución industrial, perdón, revolución francesa, este tema de que, bueno, los revolucionarios se referían al régimen francés como feudal, y feudal era como un insulto, es como ahora se utiliza, viste que ahora hay un término que se le dice facho a cualquier cosa, Sí, no tiene nada que ver con fascista. para Bueno, nada. al antiguo régimen se le decía feudal, como era un insulto, no era tan feudal como se lo imaginaban los revolucionarios y después luego los postmarxistas cuando eh, están con el tema de la Revolución Francesa. Hoy podemos decir que el término kirchnerismo y todo este fantasma del kirchnerismo tampoco es el kirchnerismo del 2007. Es decir, es un kirchnerismo bastante flaco, porque justamente si fuese el del 2007, no sé si le podrían pegar tanto como le están pegando y no tendría tanto, por lo menos esa expresión de pueblo que Cristina siempre manejó, hoy ya es difusa. Sin duda. Bueno, la visión de pueblo, ella la toma de Ernesto Laclau, eh, y, y el pueblo, en esa visión populista, se forma a partir de encontrar grupos de personas que tengan problemas en común, que se identifiquen con ese problema y que se vean a sí mismas como parte de ese grupo con ese mismo problema, y a partir de buscar la solución al problema, buscar la solución, no dije encontrarla, buscarla, se forma un grupo que se reconoce como pueblo, y todo Ujú. aquel que no tiene ese problema es el antipueblo porque impide que ese grupo pueda conseguir la solución. Sí. Eh, y claramente quedó difuso eso, porque algunos de los problemas que tenían se les encontró alguna solución, pongámosle, ¿no? Algunos elementos que la reivindicación de los derechos humanos, el matrimonio igualitario, la ley del aborto. Conseguida la solución, no siguió habiendo un elemento unitivo de ese grupo. ¿Y qué nuevos problemas o paradigmas buscar? La realidad los pasó por encima y la pobreza, la inflación, la pérdida de calidad de vida, la inseguridad, el narcotráfico y todas las realidades que vivimos, los terminó pasando por encima, ¿no? Entonces la gente que podía llegar a adherir a algunas premisas, Platón decía, primero comer y después hacer política. Y sí, si la gente está tan mal, le cuesta identificarse con algunas premisas que no son las del día a día, ¿no? Sí, Y sí. se quedaron sin relato. Igualmente es muy ambicioso ver a un sector de la población como, como un solo interés y como que, no sé, es algo único. Justamente más que pueblo, considero que la Argentina es una sociedad, como toda sociedad, con sus complejidades y demás, que es un poco el reduccionismo que estamos viendo en Milei, digamos. Eh, Exactamente lo mismo, coincido, porque no deja de ser populista, porque hay personas que se identifican con algunos problemas y entonces se reconocen como parte de un grupo que comparte ese problema. ¿Y cuáles serían los problemas que comparten estos grupos que siguen a mi ley? Y que quieren dar vuelta a todo, que
no llegan a fin de mes, que se esfuerzan y no les va bien, o que están arriba de una bicicleta todo el día dando de libre y ganan 2,50 y quieren que la cosa cambie. No mucho más que eso. No mucho más que eso. No, y justamente es peligroso en el sentido, en el sistema, ¿no? No quiero criticar a quien lo haya votado, cada uno es libre de elegir a lo que quiere, pero juntar a un grupo que quiere romper todo y que sinceramente lo quiere romper, no es simbólico. O sea, Sí, lo sí. quiere romper y quiere regenerar un nuevo mundo. Y bueno, es una falacia bastante grande. Sí, porque además eh, él esgrime algunos conceptos a los que no necesariamente los llena de contenido, la libertad, ¿no? ¿Qué Es significa la libertad? interpretativa. Claro, lo que vos creas que es libertad está bien y bueno, entonces yo te voto porque yo creo que la libertad es A y otro lo vota porque cree que la libertad es B, ¿no? ¿Sí? Y además, Y son setea las, contrapuestos. pueden ser contrapuestos, por supuesto. Este, y setea las expectativas tan altas, porque además las expectativas las pone cada uno, que, en mi opinión, haga lo que haga, no va a lograr colmar esas expectativas. Con lo cual, si gana las elecciones, el golpe emocional va a ser muy grande y va a colaborar aún más al caos. ¿Sí? Porque Y primero que va a buscar el caos, va a generar caos porque va a generar un montón de modificaciones abruptas. Y segundo, que lo va a tener que hacer en algunos casos de manera violenta institucionalmente, de vuelta, no por violencia física, sino institucionalmente, peleándose con uno, con el otro, con el tercero. Y, y encima no va a poder eh, darle lo que la gente creía que iba a darle, no va a, las expectativas van a sobrepasar la realidad y se va a generar una frustración muy grande. Y eso va a colaborar aún más con el caos. Y el sí, espiral va a ir para abajo, y lamentablemente. de hecho, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que no solo sin haber ganado las elecciones, porque digamos, las PASO es la encuesta oficial, vamos, después están las primarias y vamos a ver qué pasa, se ganó una cantidad de enemigos sin estar gobernando que es impresionante. De hecho, uno de los enemigos que plantó él en los últimos tiempos es justamente el tema del Papa Francisco. Y Bueno, muy interesante lo que comentás y muy interesante lo que sucedió, ¿no? Una misa de desagravio que hicieron los curas villeros por algo que Milei dijo hace varios años. Hace poco, hace unos días lo escuché en una entrevista que él decía, bueno, pero eso lo dije hace muchos años, yo ya no actúo de la misma manera. Bueno, más o menos, no dejas de ser la misma persona, ¿no? ujú, Eh, y tampoco dijo, dejo de pensar en lo que dije. Simplemente dijo, no actúo de esa manera. Pero más allá de eso, eh, no es tan común que los curas, villeros o no villeros, pero los curas se manifiesten abiertamente, ¿no? Tan en contra de un candidato a presidente que puede llegar a ganar las elecciones. Eh, y bueno, veremos qué surge de eso. Es realmente interesante. A ver, ellos tienen una penetración social, una, una capilaridad en la parte más pobre y vulnerable de Argentina muy grande, donde hacen trabajo social y de contención enorme, con lo cual tienen un impacto en esa gente, una influencia en esa gente, que son muchos los que votaron a Milei. Con lo cual sí, veremos a ver qué pasa con eso. Me parece la verdad interesante. que va... Sí, la verdad, la Iglesia Católica protagonista en... Bueno, la Iglesia Católica es como muy abstracto. Este grupo de curas que tengan un rol protagónico en la discusión política en el 2023 llama muchísimo la atención, como dijiste. No Sí, se no, debería llama la hacer. atención el hecho. No te creas que no tienen influencia. No, es obvio, influencia tienen y eso sí, no es que son
secundario, pero que aparezcan en una tapa es Eso sí, llamativo. es llamativo. Bueno, hay que seguir eso porque es interesante, es interesante. También, ¿no? Las otras fuerzas políticas se han ido reacomodando con el resultado y a veces se han ganado enemigos. Algunos que los trataban más o menos bien antes de las PASO ya no se tratan tan bien, ¿no? Milei y Bullrich ya no se tratan No, tan bien como se trataban antes, ¿no? ¿Te acordás que Milei decía, bueno, podemos formar un partido con Bullrich y ganarle al kirchnerismo? Y ahora parece que ya no se quieren tanto, ¿no? Y Bullrich ha ido también reviendo su estrategia y haciendo algunas cosas interesantes, digamos, ¿no? Que también llaman la atención. Ha presentado un montón de personas de su equipo mostrando cierto músculo político, como se decía a final del año pasado, principios de este, ¿no? Músculo político con sí, algunos personajes interesantes. no te quiero robar la palabra porque fue una descripción que habías hecho vos, pero se está pareciendo mucho a Angela Merkel. Angela Merkel, sí, sí. Bueno, de hecho, cómo se viste, ¿no? El corte de pelo que ahora profundizó, digamos, porque tenía el mismo corte parecido, pero ahora, ¿no? Está pareciéndose cada vez más a Angela Sí, Merkel, un sí. marido alejado de la política. Sí, 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 sí. Sí, Y sí. bueno, Bueno, en este que vos sabrás un poco más el tema de Kovadlov. Kovadolov y su protagonismo ahora en Juntos por el Cambio. Sí, bueno, Kovadlov, Melconian, otros que ha ido presentando, gente que tiene su prestigio y que yo creo que electoralmente a la campaña, a la estrategia, le va a colaborar a Bullrich en mostrar esa imagen de previsibilidad y tenemos las cosas más o menos pensadas. Digo más o menos porque tampoco creo que las tengan tan en profundidad pensadas. Pero al menos estas personas traen un poco de seriedad. Para mí Kovadlov es una persona muy respetable y que va a traer un poco de filosofía, que nunca está mal, que de hecho es un poco lo que tratamos de hacer acá, analizar las cosas desde un punto de vista de las ideas, de la reflexión, ¿no? Más lenta y no tanto el vértigo de la primicia, sino No, analizar los obvio. hechos reales, ¿no? Y creo Sí, que sí. él va a aportar eso. Algunos decían, ¿qué va a ser el ministro de la felicidad? No tengo ni idea, no me corresponde a mí decirlo. Verán ellos qué le ponen, qué rol le ponen. Pero creo que sí le está aportando a la campaña algo más de sensatez. En una campaña en donde tenés a Milei gritando un montón de cosas y al kirchnerismo, Massa, haciendo pelota la economía, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Tirando manotazos de ahogado para todos lados, con medidas económicas este, que no van a surtir para mí ningún efecto económico real, son medidas simplemente electoralistas. Lo dijimos al comienzo, ¿no? La devaluación del dólar duró 2 minutos, pasó a precios de una manera Sí, directa. Las medidas de los últimos días, de la devolución del IVA, de la baja de ganancias, la devolución del IVA. Si el tope son 18.000 pesos y alguien gana 180.000 pesos, es el 10% de aumento en, tu, en tus ingresos. Y tuviste 12,4% de inflación y 15 y algo en alimentos, en menos de un mes perdiste el aumento, con lo sí, cual se te lo comió. te lo comió. El problema no es si ganás 10% más o 10% menos, sino cuánto te rinde lo que vos tenés de ingresos. Ujú. Y no te rinde nada porque la inflación está totalmente descontrolada y todo esto colabora en que se descontrole más. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, es tirarle nafta al fuego. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que las medidas que está tomando el gobierno colaboran aún más al caos, sin ninguna duda. Veremos qué pasa en los próximos días. Van a seguir tomando medidas porque necesitan retomar el protagonismo. Eso sí lo lograron en el último tiempo, ¿no? Ujú. Retomaron el protagonismo. Massa creo que es consciente de su situación electoral
y trata de dar golpes de efecto constantemente y logra que las cámaras lo capten. Eh, no creo que logre el favor del electorado, porque la situación es real y la gente lo ve todos los meses. Ni siquiera a fin de mes, lo ve al día 10 o 15 del mes que ya no llega y... Sí, sí, no, no es que. No son soluciones reales. No, para nada. De hecho, digamos, no son soluciones. Lo de reales es como un adjetivo que no vale la pena agregarle. Sí. Bueno, veremos, vamos a seguir analizando estas medidas y cuál es el impacto que tienen. Eh, queda un mes y algunos días para las elecciones. Es un largo camino de acá a las elecciones Ujú. nacionales. Iremos analizando qué es lo que pasa. Y sobre elecciones, como para cerrar el episodio del día de hoy, eh, el domingo pasado tuvimos las elecciones en Santa Fe, tu provincia. ¿Quieres comentarnos un Sí, poco? la verdad que fue. Bueno, no creo que le haya llamado mucho la atención a los santafesinos porque más o menos mantuvo el candidato ganador, que es Puyaro, más o menos lo que sacó Unidos, el Frente de Frentes, en las PASO, un 58,4 sacó Puyaro el domingo pasado. Es un gran, pero gran cantidad de votos comparado a su contrincante Lewandowski del oficialismo, del peronismo, que sacó 30,8. Es una diferencia abismal. ¿Querés comentar un poco qué es eso del frente de frentes? Es interesante. Sí, el Frente de Frentes fue una estrategia electoral que nació en Santa Fe, donde se unió, por así decirlo, el PRO, la UCR, el socialismo, otros partidos más chicos. Hubo un par de ahí de choque con la coalición cívica de Carrió, eh, que bueno, algunos estuvieron y otros no, otros fueron por afuera. Pero fue una estrategia electoral que era juntar básicamente toda la oposición con chance de ganar algo, se unieron y, y producto de sistema electoral, perdón, el diseño de la lista en Santa Fe de boleta única, le Boleta sirvió. única, papel. Sí, le sirvió porque, por ejemplo, no sé, Puyaro es radical y ganó gobernador, la diputada más electa fue Clara García, que es del socialismo, en el departamento, la capital de Santa Fe, ganó Garibaldi como senador provincial, que es también del socialismo, pero después de intendente ganó el doctor Poletti, le ganó la interna a Jatón y es hoy el intendente electo que vendría a ser de la pata de Bullrich, por así decirlo. Es decir, fue como un resultado bastante heterogéneo dentro de las fuerzas. Y en Rosario revalidó el socialista. Y en Rosario sí, Hapkin, que es Sí. medio difícil ponerlo ubicarlo en el espectro político. Él armó su. Hoy, es decir, a Rosario fue con su espacio, Pero viene el socialismo. pero viene del socialismo, en una elección reñida contra uno de los candidatos avalados por Grabois. Iba a ser, si llegaba a ganar Monteverde, iba a ser el único candidato de Grabois que ganaba un cargo ejecutivo. Es decir, interesante. Y también interesante la estrategia que utilizó Monteverde con Ciudad Futura, donde no se llama ni kirchnerismo, ni PJ, ni Unidad Ciudadana, ni Frente de Todos, ni nada nacional, pero no dejan de serlo, ¿no? No, obvio. Lo que pasa es Genial. que buscaron una estrategia de poner un nombre, una imagen, etcétera, más moderna, más progresista, que les funcionó muy bien. Sí. Y fue voto a voto, realmente, lo de Rosario. Sí, sí. Sobre la boleta única en papel, me parece el sistema santafesino, sin ninguna duda, es el mejor que tiene la Argentina. Es boleta única en papel,
por categoría. Cada categoría tiene una boleta, donde están todos los candidatos de esa categoría. Sí. Las boletas son de colores distintos, entran en urnas distintas, con lo cual vos tenés que elegir en la categoría diputado provincial, senador, gobernador, intendente, concejales, al partido o al candidato que quieras. Específicamente no hay arrastre de ningún tipo. Y eso genera que tiene que haber un debate. Tiene que haber al menos un mínimo debate de ideas, de propuestas o de personas. Y también eso le da posibilidades a algunos partidos más pequeños. Amalia Granata, que no tiene estructura nacional, Ujú. fue la tercera más votada a diputada provincial, incluso con una campaña mucho más pequeña que la de otros candidatos, porque además de que vos sos de Santa Fe, yo he ido en el último año a Santa Fe varias veces y se veía empapeladas la ciudad de Rosario, de la Sí, ciudad de Santa sí. Fe, empapelada totalmente, no por Granata, sino por los otros. Y aún así salió tercera, porque la gente elige específicamente, bueno, para diputados quiero a este, y para intendente quiero a este, y a gobernador a tal otro. Y le da posibilidades, ¿no? En la ciudad de Santa Fe también hay varias partidos, agrupaciones políticas locales, que si bien no entraron al Consejo Deliberante, pero tienen sus votos y representan a un grupo de personas, y la gente puede libremente elegir a través del sistema de la boleta única de papel por categoría, que además, para el recuento es facilísimo. Se abre urna por urna, la de cada color, se cuentan todos, se pasa a la siguiente y así sucesivamente, Sí, sí. y a las 8 y pico, 9, ya estaban los resultados generales. Es, Sí, el tema de la boleta única logra democratizar, por así decirlo, la competencia entre los candidatos. Vamos a usar la palabra democratizar, pero bueno, la competencia es un poco más... sí, le da una igualdad de condiciones y de igualdad inicial a todos. Ujú. Después, si te haces más conocido o menos conocido, depende de tu campaña, pero sin ninguna duda que te da una igualdad de condiciones de inicio. Y veremos cómo le irá en esta gestión a Maximiliano Puyaro, luego de esta derrota, pero fatal del peronismo en la provincia, que llama muchísimo la atención porque el peronismo tiene bastiones en la provincia de Santa Fe y los ha perdido. El Eso, norte, en especial. sí, el norte, después el departamento San Javier, y es llamativo. Sí, sí. Bueno, veremos qué pasa. Veremos a ver si puede con el problema número uno de la provincia, que es el narcotráfico y la violencia. Ujú. Eh, como decíamos hace un rato, eh, ahí en el sur de Santa Fe, el narcotráfico ha empezado a arraigarse, lamentablemente, no solo Rosario, sino también la zona sur y la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, lindera con el sur santafesino. Veremos qué logra hacer ahí, ¿no? Ese creo que es el desafío número uno, y ojalá le vaya bien no por él, sino por los santafesinos, ¿no? Por los argentinos en Sí, general. tal cual. Bueno, creo que hemos tocado los temas de la semana y del último mes en general, y hemos hecho un análisis detallado de algunos temas y globales en cuanto a ideas y teoría, análisis y demás. Seguiremos analizando semana a semana los diferentes temas de la política, de la economía, algunos internacionales. Hoy no tocamos nada, pero vamos a seguir tocando algunos temas internacionales y, y analizando los temas, viendo qué pasa, a ver qué podemos también prever hacia adelante. Y en un momento convulsionado en esta carrera al sillón de Rivadavia, que lo vamos a ver en los próximos episodios. Va a ser, sin ninguna duda, muy divertido, muy interesante, muchas cosas para analizar. Algunas son tristes, pero para hacer un análisis político hay material. Muchas gracias, Miran. Nos Nos vemos en vemos, una Agustín. semana.